Gracias por estar acá, pues, que se tomaron el tiempo de venir. Y vamos a hablar, sí, lo que dijo la doctora María del Carmen. Yo soy odontólogo aquí en la Universidad de Cartagena, de aquí de estos salones. Hay por ahí creo que uno o dos que estudió conmigo. Y soy especialista en gerencia en salud de la Universidad Tecnológica de Bolívar y con unos diplomados en gerencia y en ventas igual, de ahí de la universidad. ¿Qué es lo que queremos hacer con toda esta parte de gerencia y toda esta parte de las ventas? Asociarlas a la parte odontológica, ¿cierto? Asociarlas al diario vivir. Esto de pronto no es una charla, si vinieron de pronto con esa idea, vamos a cambiarla de una vez. Esto no es una charla de publicidad, esto no es una charla de 2x1. Esto no es una charla de blanqueamiento 2x1, esto no es una charla de limpieza 2x1, no. Esto es una nueva forma de marketing que se llama marketing relacional. ¿Para qué? Para aumentar nuestras ventas. Y es una forma que la podemos hacer nosotros mismos. No hay que contratar a nadie para que la haga por nosotros. Esto lo podemos hacer, todo lo que les voy a hablar aquí ahorita en este tiempo es para aplicar al diario vivir. No es que es para aplicar al diario todos los días con nuestro paciente. Hay unas técnicas, hay unas estrategias y hay mucha planificación en cuanto a publicidad externa. Pero todo esto que está aquí es publicidad interna que nos va a colaborar con nuestro paciente. Entonces, esto es todo un programa de mercadeo y de gestión que incluye muchas variables. Por ejemplo, está la variable del profesional, es decir, nosotros. ¿Cómo nosotros como odontólogos vamos a potencializar todo esto? Está otra variable que es paciente. ¿Cómo actúa el paciente y cómo piensa el paciente a la hora que asiste a una consulta odontológica por primera vez, o sea, una cita de valoración? La tercera es servicio al cliente, que es fundamental, importantísimo. Es cómo tratar a nuestro paciente cada vez que llega a la consulta. El otro punto se llama inbound marketing o marketing relacional. Eso es lo que vamos a enfocar ahora en la charla. Marketing en general y redes sociales. O sea, cómo utilizar Facebook, Instagram y todas las redes sociales, WhatsApp, importantísimo, para aumentar nuestras ventas y tener un mejor servicio en odontología, ¿vale? Entonces, está enfocado básicamente en eso. Entonces, por ejemplo, estrategia de ventas. Eso es lo primordial y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, aquí en estos salones que yo me formé 5 años, la doctora María del Carmen, aquí a nosotros nos enseñan siempre la parte técnica, ¿cierto? La parte teórica, la parte de todo, y de aquí vamos a salir y salimos muy bien preparados todos. De pronto de todas las facultades y de todas las universidades de aquí de la ciudad. Pero todo eso nos enseñan aquí la parte teórica. Y no sabemos luego cómo expresarle eso a nuestro paciente, porque que nosotros podemos tener una maestría, un doctorado, pero nada de eso nos va a garantizar que un paciente inicie un tratamiento, ¿cierto? Nada de eso nos lo va a garantizar. Podemos hacer miles de diplomados de estética, miles de diplomados de implantología, pero nada de eso nos garantiza que nuestro paciente inicie un tratamiento con nosotros, que es lo que realmente queremos, ¿cierto? Entonces, esta es una nueva forma de cosas que no nos han enseñado aquí en estas 4 paredes, por ejemplo, y que podemos implementar en el diario vivir. Vale, Sebas. Entonces, lo primero que hay que saber es esto, unos conceptos básicos de marketing que podemos aplicar a la odontología. Entonces, por ejemplo, el primero es servicio. ¿Qué es el servicio? Es saber identificar qué es lo que nosotros ofrecemos. Okay, a veces cometemos el error de, como somos en algunos casos odontólogos generales, un ejemplo, queremos abarcar todo. Queremos abarcar periodoncia, queremos abarcar todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener claro inicialmente? ¿Cuál es el servicio que yo voy a ofrecer? Es decir,
Yo me voy a dedicar, un ejemplo, a la ortodoncia, yo me voy a dedicar a la periodoncia, yo me voy a dedicar a la implantología. Porque en el momento que nosotros definimos un servicio, vamos a ir achicando. Hay demasiados pacientes para todos, muchos pacientes. No todos podemos abarcar todos los pacientes, no los vamos a abarcar, es imposible. Tampoco todas las personas no se van a querer atender con nosotros por X o Y situación. Entonces pasamos a la segunda, que es la segmentación. Es decir, yo voy como dividiendo el mercado. ¿Cómo lo puedo segmentar? Por ejemplo, por una variable demográfica, los que vivan, no sé, en Turbaco, o los que vivan en Arjona, o los que vivan en Cartagena, esos van a ser mis pacientes. Luego los puedo segmentar por otra variable, que es una variable de edad. Es decir, yo voy a atender solamente a niños de 0 a 2 años, ya segmenté mi mercado. O yo voy a atender solamente ancianos, de 65 para arriba. Y ya yo sé entonces cuál va a ser mi servicio. Seguramente a un anciano no le voy a hacer los mismos servicios que le hice al mismo paciente. Entonces, cada vez que nosotros vamos segmentando, es como si fuera a la inversa. Cada vez que nosotros vamos segmentando, vamos a ampliar el campo a cuál persona podemos llegarle. Vamos a ir como que más a la fija. Porque cuando nosotros nos segmentamos, es como si disparáramos al aire. O sea, a cualquier persona le va a llegar. Yo tiro una publicidad X cualquiera y al que le caiga, porque yo no sé ni qué es lo que quiero. Entonces, de esa manera, cuando segmentamos, elegimos nuestro paciente ideal, el paciente que yo quiero. Por ejemplo, yo trabajo en una clínica odontológica en el cual el principal servicio es diseño de sonrisa, ¿cierto? Entonces, mi paciente ideal tiene un segmento, ya nosotros lo tenemos identificado. ¿Cuál es el segmento? Paciente de 25 a 40, 45 años de edad, ¿cierto? Que tenga otra variable para segmentar es un estilo de vida. Si es un diseño de sonrisa, por ejemplo, a mí me interesan unos pacientes que estén en la onda saludable, que estén en la onda de gimnasio. ¿Por qué? Porque esos pacientes buscan el mismo servicio de diseño de sonrisa. ¿Ok? Un ingreso socioeconómico. Tenemos que tener claro que nuestros servicios, dependiendo cuál escojamos, no va a ser para todo el mundo. ¿Ok? Y eso no quiere decir que vamos a discriminar a nadie, solamente que yo elegí un segmento de mercado que es así, en el cual tiene que tener un ingreso socioeconómico específico para poder vender lo que yo le quiero vender. Entonces, cada vez que vamos poniéndonos más pequeñitos, en realidad estamos ampliando nuestro campo de visión. ¿Vale? Eso es importante. De acuerdo a ese paciente o a ese paciente ideal que yo ya elegí, va a ser mi posicionamiento y mi comunicación. ¿Por qué? Porque todo lo que yo comunique, yo lo voy a pensar en ese paciente. No es lo mismo yo comunicarme con un paciente de 20 años a lo que le voy a comunicar a un paciente de 60 años. Y así mismo va a ser toda la información. ¿Ok? Eso es importante. Si nosotros tenemos claro estos 4 conceptos desde el inicio, ya vamos un paso adelante de los demás. ¿Ok? Porque ya aquí nosotros no estamos disparando al aire al que me venga, no, sino que ya yo seleccioné y ya yo miré el paciente que yo quiero. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos estos 4 conceptos claros, ya ahí vamos un paso adelante de todos. Sí, dale. Esto es importante, importantísimo. Tenemos una concepción cuando salimos de aquí de la universidad que nosotros solamente por estudiar, como les decía antes, o hacer diferentes posgrados y quedarnos ahí sentados, nos va a llegar el paciente. Eso realmente ya no es así. Eso de pronto era así hace 30 años, no sé, de nuestros profesores. Pero actualmente hay demasiada competencia y en muy alto nivel para que nosotros nos quedemos sentados ahí a esperar que llegue nuestro paciente. Entonces hay que ir haciendo estas cosas. Y aquí entran muchos factores actuales. Por ejemplo, ese es el ciclo, el que está arriba, que es atraer al paciente, convertirlo, cerrarlo y deleitarlo, enamorarlo. ¿Qué quiere decir?
Por ejemplo, atraer. ¿Cómo atraemos a nuestros pacientes? Entonces aquí es donde entran lo que dice aquí, por ejemplo, las redes sociales. De esta manera, con las redes sociales es que nosotros vamos a ir atrayendo al paciente. Porque el paciente, por ejemplo, se dice que el paciente o una persona tiene un celular 70% del día y lo tiene en todo el momento. Por ejemplo, lo puede tener aquí, ahora, durante esta charla. Ustedes pueden estar de pronto mirando el celular y se encuentran algo ahí. Hay pacientes que están en el baño, personas que están en el baño y están con el celular. Nosotros estamos en todos los momentos de las personas. En todos los momentos podemos estar nosotros. Entonces, ahí en ese momento es donde vamos a atraer. ¿Atraer? ¿Con qué? Con información buena, por ejemplo, con una muy buena fotografía. Si nosotros tenemos una muy buena fotografía, eso va a atraer a la persona cuando esté. La forma de utilizar el teléfono es bajando. Cuando tú vas bajando, tú hay algo que te llama la atención. Ahí ya atraíste al paciente o a la persona. Luego de eso, viene la forma de convertirlo, que es con llamadas a la acción, es decir, escríbeme, mándame un mensaje o déjame tus datos, ya ahí el paciente está convertido. No ha iniciado un tratamiento porque no ha ido a tu consultorio. Luego ya cierra el tratamiento y luego de cerrar el tratamiento viene una fase muy importante, que es enamorarlo. Entonces ahí es donde dice, por ejemplo, evangelista, que es como que paciente que te va recomendando, recomendando y recomendando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es vender? Esto es súper importante. Como les decía, nosotros salimos de la universidad con una concepción de que solo por ser odontólogo nos van a llegar miles de pacientes. Pero no es así. Entonces, por ejemplo, ¿qué es vender? Hay múltiples definiciones. Ayudar a comprar a una persona, capacidad de transmitir una experiencia, visionar ventas futuras y ayudar al cliente a que vea algo lo que nunca ha visto. Esto es importante. Por ejemplo, a mí de todos estos el que más me gusta es el último. Ayudar a un cliente a que vea lo que nunca ha visto. En el caso de nosotros lo vamos a convertir en paciente. ¿Por qué? Porque es que el paciente hay veces que llega por una simple limpieza. Y por una simple limpieza, nosotros utilizando un lenguaje adecuado, unas palabras adecuadas, podemos venderle otro tipo de tratamiento. Ya sea, por ejemplo, él en sí lo que quiere es tener unos dientes limpios para verse bien, pero ahí también puede englobar un aclaramiento. Entonces, y quizás el paciente no se ha dado cuenta de que lo necesita. Entonces, ahí de esa forma podemos también enganchar a un paciente. Ok, esto es súper importante y es algo que quiero que quede súper claro y que lo podamos utilizar. Normalmente nosotros o las personas, ¿cómo venden? ¿Cómo venden? O sea, primero lo que hacen es, se van desde el qué, es decir, se van a describir una condición técnica de la cosa. Por ejemplo, voy a vender unas carillas en disilicato de litio. Entonces comienzo y le explico al paciente 10.000 funciones o 10.000 características de un disilicato de litio. Un ejemplo, porque el disilicato de litio es una estructura que aguanta 500.000, no sé, fuerzas en la escala de Richter, en la fuerza, no sé, una serie de cantidades técnicas que el paciente o la persona no entiende. O sea, ni casi nosotros lo entendemos. Que esto no se pigmenta por diferentes cosas, pim, pam, y no le decimos al paciente realmente para qué lo quiere. Entonces, Sebas está acá, Sebas trabajó conmigo y Sebas no va a responder, pero le voy a hacer una pregunta a cualquiera, y es la siguiente, al doctor. Doctor, ¿usted para qué compra una fresa? Una fresa, usted va a un depósito y compra una fresa. ¿Qué más? Doctor Orlando, ¿usted para qué compró una fresa? Ok. Una apertura en el cabello. Entonces, igual como le digo a Seba que trabajó conmigo, se lo digo a todos. Si nosotros compramos una fresa para hacer una cavidad, nos vamos a volver locos. ¿Por qué? Porque es que nosotros realmente no compramos una cosita para hacer un hueco en la pared, ¿cierto? ¿Para qué lo compramos? ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es que nosotros compramos una fresa
para que una persona que tiene una caries pueda comer bien, para que una persona que tiene una caries pueda sonreír y para que una persona que tiene una caries pueda disfrutar con su familia, porque es que si tiene la caries no puede disfrutar con la familia. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no nos enfoquemos en los conceptos técnicos, sino el para qué. Esta es una teoría que utilizaba pues Steve Jobs de Apple. O sea, es venderle a la persona desde el para qué, no el qué. Un ejemplo, nosotros podemos vender un tratamiento de unas carillas comenzando el para qué. Yo quiero, por ejemplo, que tú sonrías. Yo no le he dicho cómo va a sonreír ni qué es lo que voy a utilizar. Yo solamente quiero que mi paciente sonría. Que cuando esté en una foto, por ejemplo, llegan múltiples pacientes todos los días a la consulta que se ríen así. Que tú le estás preguntando y están con la boca así. Entonces tú le puedes decir, mira, nosotros lo que vamos a hacer es a trabajar contigo para que tú puedas sonreír, para que tú puedas compartir con tu familia y para que tú puedas estar muy feliz en todos esos momentos y no te aísles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un mecanismo o a través de unas carillas, las cuales tienen esto y esto y esto. Pero primero enamoraste al paciente, ¿ok?, con la idea de la felicidad. Porque es que nosotros, hay muchos eslogan que ustedes ven que dicen, nosotros creamos sonrisas o nosotros... ¿Qué es eso? O sea, realmente hagámoslo. O sea, no es que el eslogan o la frase de nuestra marca sea una cosa y nosotros no lo hagamos. Fabricamos sonrisas. Entonces eso, vendámosle al paciente la sonrisa, el para qué. Se va a dar. El para qué lo hacemos. Entonces, Sebas, sigue la otra, por favor. Entonces, eso es muy importante. Y esto es vital. ¿Qué es esto? La gente o las personas no compran lo que haces. O sea, una persona no va a llegar a tu consultorio a comprar que tú haces una cavidad con una fresa, sino que la gente compra para qué lo haces. O sea, ¿para qué yo voy a tu consultorio a cambiarme una resina en amalgama? ¿Por qué? Porque cuando me río se me ve en la foto lo negro ahí. Entonces yo quiero que cuando me ríe se me vea lo blanco. Ya, es sencillo. No es ni cómo lo hago, nada. Las personas quieren solamente disfrutar la vida como todos. Y no es solamente es hacer una cavidad. Entonces, si englobamos ese solo concepto de que las cosas las hacemos un para qué y no un qué, ahí vamos a ganar muchas cosas. A ver, Sebas. Ok, esto es importante. Y siempre pongo ese muñequito ahí con las orejas ahí pendientes, porque es que nosotros como odontólogos, como profesionales de la salud, inconscientemente hemos adquirido, no sé por qué, unos egos muy altos en los cuales creamos unas barreras con nuestros pacientes, en los cuales el paciente está allá y yo estoy acá, y no escuchamos a nuestro paciente. O sea, el paciente no ha terminado de hablar cuando ya nosotros estamos diciendo, bueno, yo te voy a hacer esto y este poco de cosas. Y no sabemos realmente lo que quiere el paciente. Entonces, el consejo número 1 es que en la primera cita, cuando llegue el paciente, si nos podemos demorar 1 hora con ese paciente, nos demoramos. No importa, porque es que nosotros lo que necesitamos es escucharle. Hay pacientes que cuando uno llega a la consulta, lloran simplemente porque quieren desahogarse con algo y puede ser que vayan luego de esa consulta a otro doctor, pero créanme que él se va a quedar con el paciente, con el doctor que lo escuchó, solamente con el que lo escuchó. A él no le va a interesar o pasa a un segundo plano los cartones que tenga el doctor ahí, pero es que primero, antes de ser odontólogo, somos personas, ¿ok? Y si nosotros tenemos que entender que esto no se trata de publicidades, ni de descuentos, ni nada de eso, sino de lo que nosotros como profesionales seamos capaces de hacer. Entonces, sigue, Seba. Hay 3 fases rápidas que van a pasar muy rápidas en la consulta. O sea, esto es algo que pasa en 2 minutos.
En 2 minutos pasan estas fases, pero nosotros tenemos que estar pendientes, que es la fase, échate un poquito, échala atrás, porfa, la fase boca-oído, la fase cerebro-cerebro y la fase corazón-corazón. Dale, Seba. ¿Qué quiere decir boca-oído? Un boca-oído es cuando realmente simplemente escuchamos al paciente, escuchamos lo que él nos tiene que decir y no le prestamos atención. Como doctor, me duele una muela y me duele la muela y nosotros nos quedamos en me duele la muela y me duele la muela y ya. Y no pasó nada, el paciente se sentó, cogiste la fresa, le hiciste la cavidad, tapaste, se fue el paciente, te ganaste 100.000 pesos y listo, ya se acabó la relación. No hay más nada ahí. El paciente vino, te pagó, tú recibiste tu plata y se fue. No lograste nada, solamente te ganaste 100.000 pesos en el día ya. No pasó nada. La otra fase es cerebro-cerebro. Ya aquí es cuando tú realmente comienzas a interactuar con el paciente. Y esto no se hace en una valoración de 5 minutos. Es muy complicado hacer esto realmente si trabajamos de pronto en un espacio público, con una PS y eso, porque no da el tiempo para hacerlo. Pero en nuestra consulta podemos hacer esto 10.000 veces. O sea, por ejemplo, aquí un tip que se puede hacer aquí es, como en esta parte vamos a entablar una relación con nuestro paciente, es elaborar 6 preguntas abiertas sobre cada tratamiento que nosotros tengamos. No es decirles, ¿a ti te gustan los dientes blancos? Ya, o sea, ya ahí se acabó la conversación, porque la única respuesta es sí o no. Ya, ahí no hay más nada. Entonces, si hacemos preguntas en las cuales pongamos al paciente a hablar, a que él nos cuente por qué los quiere tener blanco, para qué los quiere tener blanco, vamos a pasar a la otra fase. Y la otra fase se llama corazón-corazón. Ya, si nosotros podemos llegar a esta fase, créanme que el paciente se queda ahí o se queda. Es casi un porcentaje muy pequeño que el paciente no queda. Si el paciente no queda es porque realmente no tiene el dinero para hacer el tratamiento. Pero quien me ha pasado, Sebas que trabaja conmigo lo ha dicho, me ha pasado que si esos pacientes no inician, así sea que él no inicie, recomiendan a otra persona y vienen y se hacen el tratamiento contigo. Así sea que él no inició y que nunca se haya hecho algo contigo, ni una resina, nada, pero trae al otro paciente y lo convence y le vende mejor que todo el mundo, pero porque nosotros pudimos llegar con él a esta fase. Ok, esta es una fase súper, que es la etapa de la venta, es decir, cómo se vende el tratamiento. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son como 7 etapas, y esas 7 etapas pasan todos los días. Esto es algo que se vive todos los días. O sea, por ejemplo, yo en la mañana hice unas valoraciones de unos pacientes que requerían. Yo hice todas estas etapas. O sea, pasé por todas estas etapas para lograr cerrar al paciente, para lograr concretar una cita. Y son etapas que pasan rápido. O sea, rápido. O sea, no es que sea una cosa que sea cíclica. Tú te puedes saltar de una etapa a la otra, pero todas las etapas van a pasar, así sea que tú no te des cuenta, van a pasar. La primera etapa es la que yo le llamo la etapa 0, que es cuando no tienes paciente, ¿cierto? Esta etapa que no tienes paciente es cuando el odontólogo, como yo les decía, está sentado ahí en una silla esperando a que llegue el paciente. Entonces, yo no tengo paciente, no sé qué hacer. Entonces viene la etapa de prospección. ¿Cómo tú puedes hacer para tener más pacientes? Entonces, tú alguna vez en la vida, si estudiaste odontología, tuviste que atender a alguien. Entonces, la etapa de prospección o la prospección se aclara más que todo en ir hacia atrás. Es decir, hay que comenzar a tener bases de datos de nuestros pacientes. Cualquier persona que vaya a preguntar a tu consultorio por cualquier tipo de tratamiento, hay que dejar un registro de que ese paciente fue a tu clínica y se tomó unos datos y que tú los revisaste. Porque en el momento que tú no tengas pacientes, tú vas a revisar esas valoraciones y lo vas a llamar. Tú viniste aquí, no iniciaste, pero cuéntame, estoy a tu orden. Y ahí hiciste una prospección. ¿Okay? Y ahí vas a tener algo que hacer. Lo importante es no quedarse ahí sentado a esperar que nos lleguen los pacientes, porque no va a pasar.
Hey, no estamos hace 20 años que llegaban solos, no va a pasar. Hay 10.000 odontólogos al lado. ¿Okay? Eso no va a pasar. Esa es la etapa principal, que es la primera etapa, que es el enfoque. Que es si tú quieres darle un enfoque transaccional o si le quieres dar un enfoque relacional. La odontología hace mucho tiempo de pronto el enfoque era transaccional, o sea, transaccional quiere decir la persona que solamente ve al paciente como que el paciente me va a dejar 100.000, 200.000 pesos está en los años 80. ¿Okay? Luego de esa etapa, en los años 80 era transaccional. Luego de esto se vino una etapa como de venta consultiva, que fue en los años 90. Luego de esto fue una etapa más o menos relacional y ahora estamos en una etapa de experiencias. ¿Okay? El paciente cuando llega al consultorio tiene que vivir una experiencia diferente. ¿Por qué? Porque es que hay pacientes que hacen un tour. Por ejemplo, en Ronda Real, que es un sitio donde hay 10.500 odontologías, el paciente va de puerta en puerta, entrando para ver o quién le deja el tratamiento más barato, ¿ok? Entonces el paciente va haciendo un tour en Ronda Real, en los ejecutivos, el paciente va haciendo un tour. Pero si cuando llegue donde ti, tú le haces vivir una experiencia diferente, ya al paciente se le va a olvidar el precio. Y yo les digo esto no que sea teoría, no, sino que yo lo he vivido y lo he puesto en práctica. Pacientes que vienen de otro lado con una cotización, con un valor mucho más bajo, inician en el lugar solamente por la forma en que tú lo trataste o hablaste del paciente. Nada más, porque le hiciste vivir una experiencia diferente a la de cualquier otro. Y te lo dicen, doctor, esto aquí es más caro, pero yo voy a iniciar porque me gustó que usted igual. Porque tú le hiciste vivir una experiencia diferente y no fuiste igual a los demás. Entonces, transaccional, dice, es un abordaje que se enfoca principalmente en la negociación y es un simple intercambio de dinero y servicio. Mire, yo siempre le digo a mi odontólogo, vender una limpieza es lo más fácil del mundo. Porque es que el paciente lo está viendo. O sea, él ve que le sangran las encías, él ve que tiene cálculo. Entonces es muy fácil, como que ven, me hago una limpieza, ¿cuánto cuesta? 100.000 pesos, 120.000 pesos. Se los paga y ya, coge tu plata, toma tu limpieza y se fue. Ya, no pasó nada. Ahí no hay nada. No pasó absolutamente nada, solamente intercambiaste el dinero. Pero si tú te encargas de relacionarte con el paciente y hacer una experiencia nueva, créeme que va a pasar de la limpieza a muchas otras cosas. Y si no lo hace él, lo hace su entorno. Porque es que no hay que ver al paciente solamente como una sola persona, no, tiene muchas personas atrás, tiene unas redes sociales que tienen un impacto de 100 veces más. O sea, lo que tú digas en redes sociales, cada uno tiene como mínimo 100 seguidores. Ahí son 100 veces más. Y si es negativo es peor, ¿okay? Porque las cosas negativas se difunden mucho más rápido. Pero entonces no hay que ver al paciente como una sola persona, sino con todo el impacto que ésta genera. Hacemos. Ok, relacionamiento, importante. Les dije que estas son cosas que se pueden aplicar en el día, enseguida. Entonces dice que es la capacidad de entrar en el mundo de una persona y hacerlo sentir que usted lo entiende. O sea, tenemos que enfocarnos en que nosotros entendemos a nuestros pacientes y vamos a crear un momento mágico. O sea, yo con estas cosas me peliculo mucho porque es que esto es una cosa que pasa el día a día y funciona. O sea, si nosotros lo ponemos en práctica y lo hacemos y estudiamos, lo vamos a lograr. Si no, si nos quedamos sentados, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7 variables. Todas son importantes, todas. Entonces, por ejemplo, contacto visual. Contacto visual. Llega el paciente a la consulta, entró por la puerta. Hola, ¿cómo estás? Ya, le siento, gracias. Ya, o sea, así hacen, así yo he visto. O sea, no miran al paciente, no hay un contacto visual. No hay un contacto visual ni en el primer saludo, que es lo más importante. Una persona se hace una impresión de otra a los 2 segundos. A los 2 segundos. O sea, si cuando ella llegó, yo la miro a ella a los ojos
y me mantengo en toda la consulta hablándole a los ojos, créanme que el resultado va a ser diferente a si yo la saludo como la saluda a ella o si ando mirando hacia abajo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando tú miras hacia abajo vas a generar inseguridad. ¿Okay? Expresión facial. Reciben al paciente, o sea, hay miles de problemas en el mundo, todos tenemos problemas, pero yo no puedo recibir al paciente con una cara amargado, con una cara que no me transmite nada. O sea, así no voy a vender nada. O sea, yo puedo tener 10.000 cartones que están ahí, pero si yo no recibo al paciente con una expresión facial adecuada, no lo voy a lograr, o sea, no voy a vender nada. La única es que ese paciente se le tenga el diente afuera, porque es una urgencia, es lo único. Y a él lo único que le interesa es solucionar su diente. Pero si no, no lo voy a hacer. Y yo aquí no estoy hablando de urgencia, estoy hablando de vender tratamientos odontológicos desde 0 pesos hasta 40 millones de pesos. Postura corporal. O sea, yo no puedo recibir al paciente sentado en una silla y el paciente llegar y saludar al paciente, yo sentado y el paciente así. O todo el tiempo estar inclinado sobre el paciente. No, yo tengo que tener una postura corporal adecuada, ¿cierto? Erguido, mostrándole al paciente que todo eso que va a hacer, transmitirle seguridad al paciente. La seguridad no la determina la experiencia, porque tú puedes salir mañana de aquí egresado y si hablas con seguridad el paciente va a hacer lo que tú le digas. Cuando nosotros tenemos al paciente al frente y nosotros le hablamos al paciente como se debe, con un contacto visual, con una expresión facial adecuada, el paciente va como un caballito cochero, a donde tú lo mandes. Lo mandas a Coides, a Boca Grande y estás en Ronda Real, él va para allá y te trae lo que tú le pediste. Pero si se lo pides de una manera adecuada, no va a ir. Equilibrio emocional. El paciente puede llorar al frente tuyo, pero tú no puedes llorar al frente del paciente. O sea, puedes tener 10.000 problemas, pero el paciente no puede darse cuenta de eso porque eso genera inseguridad. Tono de voz. Siempre hay que mantener un tono de voz adecuado. No es gritar, sino mantener un tono de voz acorde a la conversación. Comunicación verbal, que es la capacidad con la cual podemos transmitir las ideas. Porque una cosa es hablarle al paciente, por ejemplo, le estás vendiendo un implante. No, es que yo tengo un implante de titanio y el paciente no va a interesar eso. El paciente, el implante de titanio se lo puedes cambiar por una palabra que se llama garantía. Y la garantía quiere decir que tú le vas a dar una garantía de por vida al paciente por el implante porque está soportado por una casa comercial que te lo va a dar. Porque si tú colocas un implante y el implante se te cae, la casa comercial te va a responder. Pero al paciente no le importa que eso es una aleación de ti. No, al paciente no le interesa eso. A él le interesa es que tú le puedas transmitir una idea de seguridad, que cuando él muerda, tenga la seguridad de que muerde bien con su implante. Y la comunicación no verbal, que es vital. Decimos muchas cosas con nuestro cuerpo y con todo que no son con las palabras. Entonces, en este relacionamiento es vital. Ahí se va. El estudio es no adivinar y no creer qué es lo que quiere el paciente. O sea, yo creo que este paciente viene por esto. No, sino es preguntar, escuchar al paciente, hacer las preguntas, diagnosticar y dar un presupuesto adecuado. Esto es como una forma de explicar un tratamiento, de cómo podemos explicar un tratamiento odontológico. Es decir, podemos hablar de las características muy brevemente, hablamos más que todo de las ventajas. Es decir, que esto es más duradero, más estable, unas ventajas adecuadas para cada uno de los pacientes, los beneficios, o sea, qué beneficios puede tener el paciente con cada uno de los tratamientos y hacerlo atractivo. Si nosotros no hacemos atractivo lo que vendemos, nadie más lo va a hacer, ¿cierto? Porque si nosotros queremos que nuestro servicio, nosotros vendemos un diseñito de sonrisa, eso nadie te lo va a comprar. Nosotros vendemos el mejor diseño de sonrisa que hay y así el paciente va a adquirir esa misma confianza que tú le das. Esto es importante y es que todo es, hay que tener claro algo. En odontología
nosotros, o las grandes marcas, por ejemplo, Sonría, Dentisalud, invierten miles y millones de pesos en publicidad. Pero esa publicidad es solamente para que el paciente entre por la puerta, porque eso no es para más nada. O sea, que tú inviertas 2.500 millones de pesos en publicidad en los canales, no quiere decir que el paciente va a iniciar o va a cerrar un tratamiento. Tú tienes que el paciente solamente entra a una valoración gratis, no te has ganado nada. Son miles de millones de pesos y todavía no te has ganado nada con que el paciente esté ahí sentado. Entonces lo importante es cerrar al paciente, o sea, que el paciente comience el tratamiento, porque si no, no vale para nada todo eso lo que hiciste. Entonces lo más importante para cerrar un tratamiento es resolver las objeciones, claro, resolver las dudas del paciente. Que el paciente no se vaya con ninguna duda del consultorio, porque esas dudas que no las resuelves tú, las resuelve la mamá, el papá, y la resuelve Facebook, y la resuelve Instagram, y se perdió el paciente. Ya. Si el paciente se va con alguna duda, la resuelve otra persona. Y lo más fácil es lo siguiente: si yo voy con una duda, le pregunto a ella, y ella me va a decir, hombre, no te vayas para allá, vente para acá, para donde este lado. Y ya, se perdió el paciente porque se fue con una duda y tú no fuiste capaz de resolvérsela. Porque es que todas estas cosas son nuestras como odontólogos. ¿Se acuerdan al principio que le dije que todas estas cosas las podíamos hacer nosotros? Todas estas cosas son del diario vivir, o sea, eso nadie lo puede hacer por nosotros. Hay una cosa muy importante que yo le llamo así, que es el momento wow, y es el momento, que ese momento dura 20 segundos en la consulta, que es el momento en que tú identificaste es cuando el paciente te da como una pista y tú la agarras y por ahí entras, y por ahí es donde vendes el tratamiento. Entonces en ese momento es lo que tú tienes que tener claro eso, cuál es la motivación del paciente, qué es lo que motiva a tener el paciente ahí en tu consultorio. Entonces ahí es donde tú vas a sacar, por ejemplo, un factor sorpresa. Un factor de sorpresa puede ser, no sé, tomarle una foto al paciente como de estudio con que nadie más lo hace, o al final del tratamiento regalarle un portarretrato al paciente con una foto. O sea, ese es un momento en que tú vas a ser vital para que el paciente inicie el tratamiento o no inicie. ¿Recuerdan que yo les dije que después de todo eso, al principio, que era atraer, que era que los evangelistas, bueno, los evangelistas se tienen que hacer en fidelización, es decir, fidelizar los pacientes. Es 10 veces más caro atraer un nuevo paciente que mantener a uno que ya fue tu paciente. O sea, encontrar un nuevo paciente requiere, por ejemplo, hacer una publicidad. Por ejemplo, tú puedes invertir en Instagram, inviertes, no sé, 30,000 pesos en Instagram y eso te va a traer unos pacientes. Pero si tú un paciente que ya inició, solamente mantienes en contacto. O sea, mire, en la clínica donde yo trabajo tenemos una regla de oro, que es todo paciente que tú le haces una cirugía hoy, así sea lo más pequeño, así sea un niño que le sacaste un diente temporal, así sea un paciente que le colocaste un implante, la regla de oro es que al día siguiente lo llamas, solamente para saber cómo está, ya, más nada, no voy a decir más nada. Ya, ese paciente se lo va a decir a todo el mundo. Ay, me llamó el doctor a preguntarme cómo estaba. Ya, una simple llamada, te gastaste un minuto, te gastaste 100 pesos. Llamaste al paciente y lo fidelizaste. A ese paciente se le llama otra vez a las 48 horas. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Y tiene una cita de control en 7 días. Ya, hay que tener todas las cosas planificadas. Y tú puedes tener unos protocolos de servicios en tu consultorio. Esto no es para una clínica grande, esto no es para una clínica que tenga 20, esto es para ti que tienes un solo consultorio, una sola unidad, todo esto lo puedes hacer. Que es en el servicio estratégico, una cultura de servicio, cómo se va a atender. Por ejemplo, hay un factor vital que hay aquí y es la recepcionista. O sea, si tú no tienes una recepcionista en tu consultorio que todo el día, tiene que ser desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, esté riéndose, estás mal. O sea, la recepcionista puede pasar lo que sea en la casa, pero todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, tiene que estar riéndose.
pues es que yo no voy a entrar a un lugar en que la primera persona que yo veo, porque es que es la primera persona cuando tú abres la puerta a la vez, tiene una cara de puño, o sea, no voy a entrar. Y en lugares donde yo he trabajado, que hay unas estadísticas, el paciente dice que se han perdido. Buenas, señor, ¿cómo está? Dígame, ¿por qué no inició el tratamiento? Es que no me gustó la recepcionista. Ya, se perdió el paciente nada más porque la recepcionista no le gustó cómo hablaba, no le gustó la cara o no le gustó el peinado ese que tiene una trenza por acá, así un tomate por acá. O sea, si la primera impresión de tu empresa, de tu consultorio, no es la adecuada, puedes perder el paciente. No es una cosa que lo vas a perder exactamente, pero puede pasar y lo vas a perder. Si la persona, por ejemplo, no sabe contestar una llamada. Entonces, un consejo, si tienen personas que contesten llamadas, dedíquenles 20 minutos y créenle un libreto. Es decir, hola, buenos días, estás llamando al consultorio del doctor Orlando y si te preguntan por blanqueamiento, tú vas a decir esto, y si te preguntan por esto, tú dices esto. Pero que ya esté todo planificado, un libretico que ella se aprenda y lo puede llevar en práctica y lo hace bien. Y si no está seguro, ponga a una persona a llamar. O sea, y abuela, llama y pregunta para ver qué dice. Ya, y le hacen la prueba para ver qué es lo que realmente están diciendo, porque de pronto cuando estén al lado suyo, ven, vamos a practicar, lo hace correcto, pero cuando llega el momento de la verdad y otra persona llama, ahí están los errores y enseguida se corrigen. Pero si esa persona no es la adecuada, hay que cambiarla entonces, porque nos va a hacer perder los pacientes. Porque imagínense que en un día lleguen 5 valoraciones, bueno, y un día apenas llegó una, porque puede pasar, llegó una valoración y encontré a esa muchacha sin maquillaje, con el pelo ese por acá montado, amargada, se va y se perdió la única valoración que había en el día, porque puede pasar. Ok, otro de los tópicos que está ahí, que es redes sociales, que es de pronto lo que todo el mundo cree que es lo que nos va a llevar al éxito. Pero en las redes sociales, que bueno, hay unas cosas que son Facebook, Instagram, WhatsApp, yo lo englobo ahí en WhatsApp. WhatsApp todo un módulo, cómo utilizar WhatsApp para tu consultorio. Ahora mismo, por ejemplo, en Android se puede utilizar, que lo puedo utilizar en el computador, WhatsApp Business, WhatsApp para negocios. Eso tiene una respuesta predireccionada. Un paciente pregunta por esto y es un robot que contesta sin que tú no estés. O sea, en las redes sociales hay algo, que es que si tú tienes la valentía de exponer tu trabajo al público y de abrir una red social, tienes que estar consciente de que tienes que estar 24 horas en las redes sociales. Porque en el momento que el paciente pregunte y no haya nadie que le conteste, sigue pasando el dedo y se va para donde otro. ¿Ok? Entonces las redes sociales, apenas tú abres un perfil de Instagram, tienes que estar 24 horas pendiente a eso. Dicen que el paciente espera la respuesta de 4 a 6 horas. Si de 4 a 6 horas no le respondiste, pregunta a otro. ¿Ok? Entonces, la importancia de las redes sociales es que no es estar por estar en las redes sociales, no es solamente que yo coja mi teléfono y abra mi perfil de Instagram, no. La cuestión de el éxito de esto es la consistencia. O sea, yo no puedo, por ejemplo, Instagram, publicar una foto hoy y publico una foto a los 15 días. O sea, no, cierra eso. O sea, hay que hacer como mínimo 3 publicaciones a la semana. Ahora hay historias, hay que hacer como mínimo 10 historias al día para que tú tengas una presencia que valga la pena. Porque si no, eso lo que va a hacer es que, por ejemplo, yo entro a un negocio y yo veo que yo siempre busco la última publicación 3 meses, yo pregunto para ver si ya cerraron, o sea, si eso está cerrado, si eso todavía atienden o no, porque es que no hay información. Ahora mismo, en la parte, el paciente quiere las cosas ya. O sea, y si es por redes sociales, o sea, si te vas a meter en este mundo de redes sociales, también tienes que estar consciente que es ya. O sea, por ejemplo, redes sociales, tú recibes, no sé, pues gracias a Dios si recibes 20 mensajes al día. Esos 20 mensajes al día tú le puedes dedicar 30 minutos en la noche a la hora que tú quieras y te dedicas 30 minutos a tu Instagram.
y respondes todas tus preguntas, las que tengas ahí, y lo hacen. Pero no es que el paciente escribe y yo le respondo a las 2 semanas, porque es que en esas 2 semanas ya ahí se hizo el tratamiento en otro lado. O sea, yo quiero saber cómo funciona el blanqueamiento. En 2 semanas ya se hizo como 2 retoques. O sea, eso es inmediato. O sea, si vamos a entrar en el mundo de las redes sociales, es inmediato. Hay una cosa acá que no sé si la conozcan y si la conocen súper bien, que se llama storytelling. En sí no es una red social, es una estrategia para utilizar en las redes sociales. ¿De qué se trata? Story es historias, telling es como contar, o sea, es como contar historias. O sea, hay que saber, o tienes que saber, que cuando estamos en redes sociales, tú le estás hablando a una persona, y a las personas le encanta que tú le cuentes una historia. O sea, como que fui aquí, estuve por aquí y me encontré con la doctora, y mira que la doctora me hizo reír y ahora tengo mi diente más blanco. Y tú eso lo puedes publicar en tu red social y vas a tener mucho mayor engagement, mucho mayor contenido que si publicas una foto y no le colocas nada abajo. O sea, la historia se cuenta en la descripción de la foto. En la descripción de la foto. No es solamente como que yo puse una foto y puse, no sé, cambio de diseño. Ya, es mucho mejor que tenga un parrafito que describa lo que hiciste, que cuenta una historia que hiciste con el paciente. Por ejemplo, no, este paciente sufría porque no se podía reír en la foto, duramos un proceso muy largo de 6 semanas, pero ahora ya se puede sonreír, pum, y la foto del paciente riéndose contigo como doctor. O sea, eso atrae mucho más que poner simplemente una foto de un cambio de una resina por una cerámica, un ejemplo. Entonces, todas estas cosas son importantes. Una cosa importante en redes sociales, que es lo siguiente, que es que las redes sociales deben reflejar tu trabajo en la consulta. Porque hay veces que tú miras una red social y ves unas cosas súper bacanas, pero cuando llegas al consultorio eso no es nada de lo que está en la foto. O sea, tú como que te chocas, te encuentras como que esto no es lo que estoy viendo allá. De pronto montan pura foto de felices y cuando llegas al consultorio el auxiliar peleando acá, o sea, una locura. Entonces, las redes sociales deben demostrar y deben reflejar tu consulta, porque si no lo hacen estás perdiendo el tiempo. Pasa la otra. Listo. Entonces, básicamente es esto, como les dije, es un solo módulo de todo el curso. Son unas cosas que pueden poner en práctica día a día y que todos la pueden aplicar, que no necesitas de otra persona que te ayude y no necesitas de nadie más. Hay unas cosas, por ejemplo, y hay unas características que tú como profesionales debes tener, y es que nosotros como odontólogos tenemos que ir más allá, porque es la única forma que nos va a marcar la diferencia frente a la vasta competencia que hay. Y la conclusión que yo le di a esto es que uno, pues siempre tienes que estar observando a tu competencia para ver qué está haciendo, pero no te tienes que mortificar por lo que haga la competencia. Hay que dedicarse a lo que uno hace, que eso mismo te va a llevar a donde tú quieres. 2, que las redes sociales pueden ser perjudiciales si no las sabes utilizar de la manera correcta, porque si tú no estás pendiente ahí y no le das un mantenimiento adecuado a la red social, va a ser peor. Y 3, pues que cambien la concepción que tenemos de la odontología, que no podemos quedarnos sentados hasta que llegue nuestro paciente, sino que hay que ir cada día aprendiendo, evolucionando, y el paciente pues vas a comenzar más tratamiento y vas a aumentar tus ventas, que es lo que realmente queremos. Entonces, básicamente es eso. Era de esto lo que les quería compartir el día de hoy, y pues espero que, o sea, desde mañana, todos los que atendemos pacientes diariamente, lo poquito que cantaron, ojalá hayan cantado todo lo que está ahí, pónganlo en práctica, de una. Y lo primero es el saludo. Con que nomás cambiemos eso, cómo saludamos al paciente y cómo hablamos con el paciente, los resultados van a cambiar. Entonces, era eso y básicamente. Entonces, muchas gracias a todos y a cualquier cosa a la hora.